En este tutorial vamos a hablar sobre problemas de variable aleatoria discreta geométrica. Recordar que la geométrica sirve para calcular el número de intentos antes de conseguir un suceso que nos interesa. Así vamos a empezar por el primer ejemplo. Imaginemos que yo tengo un disco duro que puede tener problemas de arranque. O sea, tengo un disco duro con problemas de arranque. No que falle siempre, sino que falla al arrancar. Por ejemplo, pues el 20% de las veces. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo lo que hago es intento arrancarlo hasta que lo consigo. Me interesa pues el número de fallos hasta que arranque bien. Bien. Me piden dos cosas. En primer lugar, me van a pedir analiza esa variable. En segundo lugar, me van a pedir algunas probabilidades. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el número de fallos sea menor que 3. O cuál es la probabilidad de que arranque a la segunda. Fijaros que como aquí el número de fallos, si arranca a la segunda es porque el número de fallos es exactamente igual a 1. Pedir a lo mejor algún percentil, por ejemplo, se considera qué pasará, por ejemplo, en el 80% de los casos. O sea, calcula el percentil, o sea, qué número de arranque será aquel que la probabilidad de que el número de fallos sea menor que él sea del 80%, o sea, calcula el percentil. 80%. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va haciendo uno a uno. Lo primero, el experimento, como siempre que tengamos una variable para el apartado A. Analizar, es decir, cuál es primero el experimento. El experimento lo que yo hago es intentar arrancar el disco duro. La variable X es el número de fallos hasta que lo consigo, antes de conseguirlo. Para el caso es lo mismo. Y esa variable pues va a ser una geométrica. Va a ser una geométrica porque es lo que os comentaba antes, el número de fallos antes de conseguir aquello que yo quiero. Lo que quiero es que arranque. Es una geométrica con P igual. Este es un error que a veces se comete. No es 20%, sino que hay que poner el porcentaje de lo que a mí me interesa, de lo que digamos para el proceso. El proceso se para cuando el disco duro arranca bien, por tanto, como falla el 20% de las veces, la probabilidad de que arranque bien es 0,8. Eso quiere decir que si voy a utilizar R, como en mi caso, pues lo que voy a utilizar es una geométrica con parámetro 0,8. ¿Vale? Pues aquí tenemos la primera parte y es lo que queremos hacer. Lo siguiente que voy a hacer es, en principio, cogerme mis valores. Pero es que los valores en una geométrica pues son, puede ser que no te falle ninguna vez, o una vez, o dos. Te habría infinitos valores. Yo lo que voy a hacer es introducir aquellos valores que tienen una cierta probabilidad. Nos imaginamos que si el 80% de las veces arranca bien, no voy a necesitar 1.000.000 de veces para que arranque. Y para eso vamos a empezar por calcular la media. La media en una geométrica, recordar que vale 1 menos p partido por p. Es decir, 1 menos 0,8 partido por 0,8. 1 menos 0,8 es 0,2, que partido por 0,8, esto es un cuarto. Por tanto vale 0,25. Pero lo podemos hacer también directamente con R, y eso es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a introducir la media, la voy a introducir como 1 menos P, 1 menos 0,8 partido por 0,8. Incluso podemos hacerlo un poquito mejor, porque la P la vamos a escribir, el 0,8 lo vamos a escribir muchas veces.
Por supuesto, si decimos cuánto vale la media, pues me dice que es 0,25. Yo directamente lo que voy a hacer también es almacenar la P, pero luego es más fácil escribir P que 0,8. Bueno, pues ya tengo mi media, que es 0,25. Necesito también la varianza. Entonces voy a calcular la varianza, voy a recordar cómo se hace y la voy a hacer con R. La varianza es 1 menos P partido por P cuadrado. Que en este caso, pues si vamos a R, lo que tengo que escribir es que la varianza vale 1 menos P dividido por P cuadrado. Como ya he definido antes P, pues esto me sale directamente. Dice que la varianza es 0,3125. Realmente lo que me interesa a mí es la desviación típica. Y lo voy a calcular como la raíz cuadrada de la varianza. Y me dice que la desviación típica vale 0,559, 0,6 por redondear mejor. Iré escribiéndolo dentro de esto. He dicho un momento que la desviación típica era 0,31. Pues 0,31. Y que lo que a mí me interesaba, que la desviación típica, era 0,6, habíamos dicho. Los valores que, por supuesto, abajo voy a empezar en 0. Pues los valores que voy a tomar son de 0, aquí mismo, de 0 a la media, que era 0,25, más 3 veces 0,6. Entonces sale 3 por 0,6 es un 8 y 0,21, 2,05. Pues me está diciendo que basta con llegar a 2 y pico, yo voy a llegar hasta 3. Claro que los valores son muy pocos, los que tienen algún sentido. De 0 a 3. ¿Vale? Pues vamos a ponerlo aquí. Nuestros valores van a ir de 0 a 3. Lo siguiente que voy a introducir son las probabilidades. Las probabilidades las voy a hacer. Primero, yo ya tenía que iba a trabajar con una geométrica de parámetro P. Es decir, que me calcule la probabilidad de ser igual que cualquiera de estos valores. Y para asegurarnos de que todo va bien, voy a sumar las probabilidades a ver si está lo suficientemente cerca de 1, si no cogeré más valores. 0,9984, el 99%, 99,8% de las veces estamos entre 0 y 3. Así que vamos a volver aquí, vamos a escribir lo que teníamos, que es que una vez que teníamos nuestros valores, nuestras probabilidades, le he dado sin querer al botón, nuestras probabilidades se pueden calcular utilizando esa geométrica de parámetro P, de parámetro 0,8, y pidiendo que me calcule la probabilidad de ser igual que todos los valores. Por supuesto, lo siguiente que voy a hacer va a ser un plot de los valores con sus correspondientes probabilidades. En este caso, como son tan pocos, posiblemente el que mejor queda sea el tipo B. Podría hacerlo incluso a mano, fijaros que es el 0, el 1, el 2 y el 3, pero ¿para qué? Voy a hacer con R. Entonces voy a pedir un plot de los valores con las probabilidades de tipo B. Aquí tenéis las probabilidades dibujadas. Normalmente, que es lo que he comentado alguna vez, si el número de puntos es pequeño, 3, 4, 5, 6, 7 valores, normalmente tipo B queda bien. Si tiene más, normalmente se hace tipo L. Bueno, ya tenemos nuestra función esta de probabilidad igual que. Lo siguiente que voy a hacer es calcular probabilidades del tipo X menor o igual que. Es decir, voy a calcular la F. Y la F lo voy a hacer sin más que calculando el cum sum de las probabilidades. Vamos a hacerlo en R. F será el cum sum, si lo he puesto en mayúsculas, cum sum de las probabilidades. Y vamos a hacer también el dibujo. Vamos a hacer un plot de los valores con F tipo escalón. Y aquí tenemos dibujada nuestra función de distribución. Vamos a ponerlo aquí. Plot
de los valores con f tipo escalón. Y con eso pues hemos terminado lo primero que me pedían, el analiza la variable. Habéis visto el experimento, la variable, hemos identificado que es una geométrica, hemos pensado los valores, hemos calculado la media y la varianza para saber hasta dónde tenía que llegar con los valores. Una vez que sabía que tenía que llegar hasta el 3, he introducido los valores, las probabilidades utilizando la geométrica con una d delante y valores. Hemos hecho un plot para ver cómo salían esas probabilidades. Hemos calculado las probabilidades del tipo menor o igual, acumuladas, utilizando el CumSum y lo hemos dibujado. Lo siguiente que me piden es probabilidad de ser menor o igual que 3. Perdón, de ser menor que 3. Que es lo mismo que ser menor o igual que 2. Y una vez que queremos saber que esto es menor o igual que 2, pues lo vamos a hacer utilizando R como una calculadora. Cogemos nuestra geométrica con su parámetro 0,8. Y como es de menor o igual, le ponemos una P delante. Y como es menor o igual que 2, pues ponemos el 2. Esto, por supuesto, lo podemos hacer, dejarlo indicado, o bien hacerlo con R. Geom de 2, P 0,992. Lo otro que me pedían es la probabilidad de ser igual que 1. Pues vamos a calcularla. La probabilidad de ser exactamente igual que 1. Yo ya sé que es una geométrica con parámetro 0,8. Como quiero la probabilidad de igual que, pues le pongo una D. Igual que 1, pues le pongo un 1. Y lo podemos hacer con R de geom de 1 con parámetro P. Dice que vale 0,16. Lo último que me piden es que calcule el percentil 80%. Pues vamos a calcularlo. Como quiero que me calcule percentiles, yo voy a utilizar mi geométrica con parámetro 0,8. Como quiero un percentil, le pongo un Q de percentil. Y como lo que me pedían era el percentil 80%, pues aquí pongo percentil 80% o 0,8. Podemos irnos aquí, que nos lo calcule. Q geom de 0,8 P. Dice que eso sale 0. O sea que en el 80% de los casos no hay ningún error. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Bueno, pues hemos hecho una geométrica completa. Vamos a ir haciendo alguna más. Voy a borrar todo. No vamos a guardar ninguno. Vamos a hacer un poquito de zoom. Que sea mejor. Y vamos a poner un segundo problema. Antes también vamos a irnos. Aquí era para borrar. Era, si yo no recuerdo mal, era control L. Sí. Limpio. Y de aquí también pues vamos a quitarnos los plots. De hecho, podríamos haberle dado borrar todo. Bueno, vamos a un segundo problema de estos de esperar hasta que ocurra algo. Ejemplo 2. Son todos iguales. Igual. Ejemplo 2. Pues no sé, o sea, una familia decide tener hijos hasta que nace una niña, hasta que nazca una niña. La probabilidad de ser niña, la de ser niño, me pueden dar cualquiera de las dos. La probabilidad de... Son datos inventados, no sé si esto es así o no. La probabilidad de ser niña, supongamos que es 51%. Y me interesa, vamos a le interesa el número de niños varones antes de tener una niña. Y me piden, pues, 1, pues que analice la variable. O sea, que indique experimento, variable, etcétera.
Lo segundo, pues que cuál es la probabilidad de que la niña nazca la tercera, es decir, de que el número de niños antes de la niña sea 2. ¿Cuál es la probabilidad de tener más de 3 niños antes de que nazca la niña, por ejemplo? A todos nos parecería extraño, por ejemplo, que la niña naciera la número 100, hubiera 99 niños antes de tener la niña, ¿no? Eso raro vamos a suponer que en este caso es el 90%, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué valor se consideraría raro? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el percentil? 90%, que te dice el número máximo de niños, de forma que por debajo ocurren el 90% de las veces. Bueno, pues vamos a ir solucionando. Primero el experimento. Esto queda un poco... Pero el experimento es tener hijos. Se puede escribir tener hijos hasta que nazca una niña, etcétera. La variable es el número de niños antes de que nazca una niña. Y esta variable es claramente una geométrica porque es el número de intentos antes de que ocurra lo que a mí me interesa, que es que nazca una niña. Luego esto es una geométrica. Y la P es la probabilidad de lo que a mí me interesa. Lo que me interesa es que nazca una niña y la probabilidad, por tanto, es 51%, 0,51. Cual quiere decir que yo voy a utilizar geom con 0,51. Bueno, pues vamos a ir con la variable en cuanto a los posibles valores, o sea, el número de niños que pueden nacer antes de la niña, pues puede ser que ninguno, quiere decir que la primera sea una niña, o uno, o dos. Hay muchos valores, entonces lo que voy a hacer es, por supuesto no puedo introducir directamente todos los posibles valores en R porque son infinitos, entonces lo que voy a hacer es ver cuáles son los más normales, voy a calcular la media, y la media pues la voy a calcular como 1 menos P partido por P, y vamos a R. Lo primero que voy a hacer es definirme cuánto vale en este caso P. P hemos dicho que era 0,51. Lo siguiente que voy a hacer es calcularme mi media, que es 1 menos P dividido por P. Y la media me dice 0,96. Para poder hacer todo necesito también la varianza. Entonces la varianza la voy a escribir, luego la paso a limpio, como 1 menos P dividido por P cuadrado. La varianza es 1,88. Me interesa realmente la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la desviación típica sale 1,37. Por supuesto, vamos a pasar esto a limpio. Hemos dicho que la media era, hemos dicho 0,96. En cuanto a la varianza, era, si yo no me equivoco, es 1 menos P partido por P cuadrado. Y en este caso, pues estoy poniendo 1 menos P partido por P cuadrado. Sí. Bueno, entonces estaba pensando un momento, muchas veces surge la duda si es 1 menos P partido por P cuadrado o P cuadrado, o sea, si es esta fórmula o al revés. Si alguna vez tenéis dudas, pensar qué pasaría cuando P valiera esencialmente 0, que es decir, cuando vuestro suceso no ocurriera nunca. Pues que la media de fallos, si vuestro suceso no ocurre nunca, vuestra media de fallo tiende a infinito, por eso abajo está dividido por P y está bien. Bueno, la V era 1,88. Y la desviación típica pues es la raíz cuadrada de V, que en este caso creo recordar que era 1,37. 1,37 y un poquito. Entonces, ¿hasta dónde tengo yo que llegar con mis valores? Pues yo tengo que llevar, empezando en 0, hasta la media más 3 veces S. En este caso lo puedo hacer con R. Voy a calcular cuánto vale M más 3 veces S. 507. Pues nada, pues 507.
Como a mí lo que me interesa es pasarme siempre un poquito, pues voy a llegar hasta de 0 a 6, ¿vale? Es decir, que lo que voy a hacer es introducir los valores en R de la forma de 0 a 6. Si nos pasamos un poco no pasa nada, lo importante es que cojamos suficiente dato y por supuesto alrededor de lo que nos interesa y todo eso. Bueno, pues nada, vamos a introducirlo, valores de 0 a 6 y las probabilidades que luego las paso a limpio. Pues cojo mi geométrica con parámetro P y lo que voy a hacer es calcular todas las probabilidades de igual con todos los posibles valores que he considerado importantes y voy a comprobar si eso es lo suficientemente bueno. Suma de las probabilidades 0,9932, 99% está bien. Pues nada, vamos a escribir lo que hemos ido haciendo. Una vez que teníamos nuestros valores, hemos cogido nuestras probabilidades a base de coger la geométrica, poner el parámetro 0,51 y calcular la probabilidad de igual con todos los posibles valores. Voy a dibujarlo, voy a hacer un plot de los valores con las probabilidades. Está un poco en el borde, 7 puntos. Yo creo que de esta forma va a quedar mejor con tipo igual a B. Si vemos que no queda bien, pues lo ponemos con tipo igual a L. Plot de los valores con las probabilidades tipo igual a B. Vale. Como veis, pues bueno, ya sabéis que el histograma siempre sale decreciente y yo creo que queda bastante bien de esta forma. Vamos a hacer las probabilidades del siguiente paso, que es las probabilidades de menor o igual. Entonces vamos a calcular probabilidades del tipo menor o igual que cualquier cosa. Es decir, vamos a calcular la f. Y como es conocido, pues eso se hace con el cum-sum de las probabilidades. Y lo vamos a dibujar con mis valores y mi f tipo a veces le doy sin querer algún botón, tipo igual a S minúscula, para que me lo dibuje con escaloncito. Bueno, pues vamos acá. Nos he dicho que la f iba a ser el cum-sum de las probabilidades y que lo que íbamos a hacer era hacer un plot de los valores y la f tipo S. Bueno, pues aquí tenemos nuestra función de distribución. Y con eso pues hemos terminado nuestro trabajo de análisis de la variable. Vamos a hacer el apartado B. El apartado B. Me pedían la probabilidad del 2 y de ser mayor que 3. Pues vamos a empezar por la probabilidad del 2. Por supuesto, para esto lo que voy a hacer es coger mi geométrica. Voy a poner mi parámetro, que es 0,51. Y como me piden probabilidad de igual que, le pongo una D. Igual que 2, pues le pongo una 2. Un 2, ¿vale? Pues vamos a de geom del 2 con parámetro P. 0, 12, 24. 0, 12. Lo siguiente que me pedían era una probabilidad de ser mayor que 3. La probabilidad de que x sea mayor que 3, que es 1 menos lo contrario. Lo contrario de ser mayor que 3 es ser menor o igual que 3 y por lo tanto lo que voy a hacer es, bueno, el 1 menos, por supuesto. Voy a coger mi geométrica, le voy a poner el parámetro 0,51 y le voy a pedir, como es de menor igual que, le pongo una P y el 3. Vale, pues aquí estamos. Pues nada, 1 menos P geom de 3 con parámetro P. Dice que la probabilidad es del 0,057. O sea, es decir, exactamente 0,06 de un 6%. Vamos a ponerlo aquí como 0,057, que es lo que realmente nos ha salido.
Claro que esto lo que está diciendo es que si 100 familias decidieran hacer esto, pues habría unas 6 familias que tendrían más de 3 hijos a base de intentar tener hijos, a base de intentarlo hasta tener una hija. En el tercer apartado, lo de cuándo se considera raro, en qué momento se puede considerar que uno es raro, el 90%. Vamos a modificarlo un poquito, solo como curiosidad, ahora el 99%. Es decir, ¿qué pasa si hay 100 familias? ¿Quién es el peor? ¿No? O sea, el que tiene más mala suerte, el que tiene más hijos o mejor suerte, depende de cómo se mire, antes de tener la hija. Vamos a calcular el percentil 99% desde el 90. Bueno, pues lo que voy a hacer es coger mi geométrica. Vamos a poner mi parámetro. Y como quiero un percentil, pues le voy a poner una Q delante y 0,99 porque iba a por el percentil 99%, que en el momento era, digamos, el peor de los 100. Vale, vamos a nuestro... No, vamos a calcular el percentil de una geométrica, el percentil 0,99 de una geométrica con parámetro P. Bueno, dice que el que tiene más mala suerte es de esperar que tenga 6 hijos. A partir de que tengas más de 6 hijos antes de tener una niña, pues se considera que eres un caso un poco raro, uno de entre 100, ¿no? Claro que el número no sale tan bajo como uno se esperaría. O sea, tener 6 hijos antes de la primera hija se considera en cierta medida uno de cada 100. Bueno, pues hemos terminado este segundo ejemplo de geométrica. Vamos a borrar los plots y vamos a borrar también. Vale, y vamos también aquí a borrar archivo nuevo. Vamos a descartar y igual que antes vamos a hacer zoom para que se vea bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo y con esto pues para geométrica es suficiente. Ejemplo 3. Bueno, cualquier cosa que nos pueda interesar, ¿no? Pues no sé, pues una persona juega a la lotería hasta que le toca. Imaginemos que una lotería, no la lotería del Estado, sino una lotería más pequeña, pues la lotería tiene, por ejemplo, pues, 200 números. Y nos interesa el número de fallos hasta que toque. Bueno, me piden, pues como siempre, análisis de la variable. Analiza la variable. Segundo, ¿cuál será la probabilidad, por ejemplo, de que el número de fallos sea mayor que 300? O sea, que tengas que jugar más de 300 veces. O cuál es la probabilidad de que te toque a la quinta, que es decir 4 fallos. ¿Qué será tener mala suerte? Pues se considera que tienes mala suerte, por ejemplo, si eres de los que tienes peor suerte de entre hay 1000 personas en tu pueblo, de los dos que tienes peor suerte, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué número puedes considerar que sería normal que fuera el de los dos que tienen peor suerte? O sea, ¿cuál es el percentil? He hecho 2 de 1000, pues el 2 partido por 1000, 0,002. Bueno, vamos a hacerlo. Solución, apartado A, experimento, por supuesto jugar a la lotería. X es el número de fallos antes de que me toque. Esto de que tenga tan sensible el botón, a veces un poco de que me toque. Esto es una geométrica, porque el número de fallos hasta que ocurre algo que me interesa, con P igual a la probabilidad de lo que me interesa. ¿Cuál es la probabilidad de lo que me interesa? Pues si hay 200 números, yo juego a la lotería, se supone que un número, pues me tocará la probabilidad de 1 entre 200. Bueno, pues esta es mi geométrica.
Cuanto a posibles valores, el número de fallos, pues podría ser que ningún fallo, un fallo, etcétera. Como yo quiero saber cuánto, qué valores meto de estos infinitos, pues ya sabéis, pues vamos a calcular la media, que es 1 menos p partido por p, que vale, vamos a hacerlo con r, vamos a, como siempre, vamos a empezar definiendo p, que es 1 partido por 200, y la media pues es 1 menos p dividido por p, y la media vale 199. Cosa que en cierta medida pues es lo que uno espera. Si te toca una de 200 veces, pues tendrás que esperar 199 veces hasta que te toque. Con respecto a la varianza, 1 menos p partido por p cuadrado, que será 1 menos p dividido por p cuadrado. La varianza es 39.800. Me interesa la desviación típica. Y me sale que la desviación típica es 199,4994. Vamos a ir escribiendo. La varianza era 39.800. Pues vamos a ponerlo por aquí. 39.800. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y había salido 199,49. Así que los valores que yo voy a poner pues van a llegar hasta, desde 0 por supuesto, hasta la media más 3 veces la desviación típica, que la voy a hacer con R. Vamos aquí, media más 3 veces la desviación típica, 797,49, 798, 797,49. Bueno, pues los valores que yo voy a introducir van a ir desde 0 hasta 798. Por supuesto, podríamos haber llegado hasta el 800. Bueno, pues vamos a hacerlo en R. Los valores que yo considero van de 0 a 798. Y las probabilidades que yo voy a introducir, pues lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy a coger mi geométrica de parámetro P y voy a calcular la probabilidad de ser igual que, por eso pongo una D igual que, pues todos estos valores que me han aparecido. Voy a hacer el plot, ahora escribimos todo. Por supuesto aquí ya ponerlo tipo B es una tontería, voy a hacer un plot de los valores con sus probabilidades y el tipo pues lo voy a poner tipo... Quiero que veáis por qué no lo pongo tipo B. Veis que el problema es que se queda todo con demasiado muy negro, ¿eh? Porque son casi 800 circulitos, entonces lo que voy a hacer es tipo L, ya veis que queda mucho mejor, siempre decreciente. Bueno, pues nada, pues vamos a hacer aquí nuestro plot de los valores con las probabilidades tipo igual a L. Bueno, una vez que está hecho esto, pues vamos a por probabilidades de tipo menor o igual que, es decir, la F. Y la F la voy a hacer con un CumSum de las probabilidades. Vamos a hacerlo en R. F va a ser un CumSum de las probabilidades. Y podemos dibujarlo. Plot de los valores con F tipo escalón. En este caso los escalones casi no se van a apreciar. Ya veis, porque son demasiados. Lo podemos haber hecho tipo L. Aquí en la parte de arriba parece que sí se aprecian un poquito más. Pues nada, lo que decía. Vamos a terminar el análisis haciendo un plot de los valores y la F tipo escalón S minúscula
Vale. Vamos a por lo siguiente. Pedían probabilidad de que x fuera mayor que 300. Bueno, pues lo hacemos como 1 menos lo contrario. Lo contrario es que x sea menor o igual que 300. Y eso lo vamos a hacer como 1 menos, por supuesto. Voy a coger mi geométrica, le voy a poner su parámetro. Era 1 partido por 200. Y como es probabilidad de menor o igual que 300. Parámetro, creo que lo he puesto bien, ¿no? Era 1 partido por 200, sí. Estamos. Bueno, vamos a ver cuánto sale. 1 menos pgeom de 300 con parámetro p. Cuando lo hago con r prefiero hacerlo poniéndole primero el nombre al parámetro porque así me evito trabajo. Bueno, dice que eso es 0,2211. Es decir, es raro, pero tampoco muy raro. Fijaros que en el 22%, en cuarta parte de los casos, pues te toca jugar más de 300 veces antes de que te toque. Lo siguiente, que era la probabilidad de que te tocara justo a la cuarta, pues la probabilidad de que x, perdón, a la quinta, o sea, 4 fallo. Pues hago exactamente lo mismo, cojo mi geométrica, le pongo el parámetro 1 partido por 200. Como es probabilidad de igual que, le pongo una d. Y como es igual que 4, pues le pongo un 4. Vamos a ver cuánto sale. De geom de 4 con parámetro p. 0,0049. Casi podríamos escribir 0,005, redondeando un poquito. Pero bueno, lo vamos a escribir bien. 0,0049. Bueno, lo último era lo de cuando se podía considerar que yo estaba entre el 2 por 1000 peor, o sea, a partir de qué momento la probabilidad está en el 2 por 1000 y por debajo, tal y como lo he puesto, si era el 2 por 1000 de los peores, aquí debería haber puesto en vez de esto, perdonad. Si el 2 por 1000, voy a escribirlo aquí para que lo veáis mejor lo que estoy intentando decir. Si yo tengo aquí un dibujito, ¿no? Y yo quiero un valor, ¿vale? De forma que aquí se me quede el 2 por 1000 de los casos, este va a ser un percentil en el que por debajo se queda el 0,998. ¿Veis? Entonces voy a calcularlo, aunque aquí ponía percentil este como de palabra, aunque no viene escrito. Dije que lo que realmente me interesaba era el valor por debajo, o sea, a partir del cual podía considerar que era del 2 por 1000 peor. Pues lo que voy a hacer es calcular el percentil 0,998. Y ese es el que voy a calcular aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger una geométrica, voy a poner mi parámetro y voy a calcular el percentil 0,998 y vamos a hacerlo con R. Pues vamos a calcular, por tanto, el QGeom de 0,998 y con parámetro P. Dice que si tardas, que el 2%, el 2 por 1000 tendría que jugar más de 1239 partidas. Bueno, pues aquí dejamos este tutorial que le hemos dedicado a la parte de calcular, hacer problemas de variable aleatoria